Agradecer a la Comisión Científica, que de estar acostumbrados, y me incluyo porque formo parte de ella, a nuestras reuniones ruidosas y alegres, que son encuentros presenciales en donde realmente tenemos un trabajo maravilloso, hemos pasado a la modalidad virtual y por supuesto se ha asumido la consigna de la readecuación del programa a las instancias sanitarias que estamos atravesando, y donde bajo la coordinación de la doctora Silvia Lapertosa y el trabajo continuo de las secretarias, que son las doctoras Adriana Roussos y Gabriela Rovira, y todos los integrantes, vamos dando nueva forma al programa científico. También agradezco a los comités de trabajo. Estos vienen produciendo materiales de una altísima calidad. Estos materiales son compartidos en formas de comunicaciones disponibles en todas nuestras redes, y donde se ha sumado la interacción virtual a través de esta maravillosa herramienta que es el Zoom, para enriquecimiento no solo de los integrantes de los comités, sino de todos los miembros de la SAD que lo deseen. Va un agradecimiento especial a los doctores Matías Re, Luis Biliato, Santiago de Loredo y Edgardo Trinastic. Ellos realizaron realmente en tiempo récord los videos que se les solicitó sobre el manejo de las personas con diabetes y COVID. Todo estuvo controlado, guiado, mirado por mi querido vicepresidente, el doctor Martín Rodríguez. Por supuesto, quiero agradecer a los directivos de los múltiples cursos que ofrece la Sociedad Argentina de Diabetes, a todo el cuerpo docente y a los alumnos inscritos en los mismos. Entre tantas otras, la enorme tarea de adaptación de lo presencial a lo virtual ha insumido largas horas de trabajo. Va mi agradecimiento a los presidentes de los capítulos. ¿Y por qué? Por la continua interacción con la comisión directiva y por el aporte de novedades e inquietudes, todas apuntando al cuidado de los profesionales, que somos todos nosotros, y por supuesto de los pacientes. Les puedo asegurar que la comunicación que existe entre todos nosotros es fructífera, es desafiante, y lo celebro profundamente. Ahora denme mi agradecimiento hacia los integrantes del Departamento de Educación e Investigación. Pero quiero explicarles qué es esta estructura, la cual se gestara en el año 2019 a partir de una idea compartida por los doctores Alicia García y Guillermo Alzueta, y que en la actualidad viene trabajando arduamente. El DEI, como decimos cariñosamente, tiene como objetivos promover y colaborar con los procesos de formación e investigación continua, ofreciendo la instrucción y recursos necesarios a través de referentes idóneos para que los profesionales de la salud alcancen la capacitación y el conocimiento científico necesario, desarrollando y fortaleciendo las acciones para la promoción de la salud, prevención de diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Este departamento está conformado por las siguientes áreas. La dirección, la que está integrada por los doctores Cristina Feingold, Isaac Sinay y yo misma. La comisión asesora externa, en donde encontramos a los doctores Jorge Alvariñas, a quien le mandamos un abrazo muy cálido, el doctor José Costagil, nuestro conferencista de hoy, la doctora Carmen Massa, el doctor Pablo Arias y el doctor Gustavo Frechtel. El área económica, en la que trabajan codo a codo los doctores Alicia García, Guillermo Alzueta y Edgardo Trinastic. El área pedagógica, y aquí hemos encontrado la invalorable actividad de apoyo de la licenciada Karina Antón, quien nos guía en un aspecto, el pedagógico, que nosotros no manejamos habitualmente. La comisión de docencia, de la que forman parte los doctores Martín Rodríguez, Alicia Hauerbaum, Silvia Lapertosa y Miriam Tonietti. El área de cursos online, en la que trabajan las doctoras Carla Musso y Susana Gut. El área de cursos presenciales, integrada por las doctoras Estrella Menéndez y Eva López González. El área de cursos universitarios,
conformados por los doctores Mabel Ferraro y Edgardo Trinastic. Y el área de investigación, que es nuestro desafío para desarrollo futuro y hacia donde apuntamos para hacer de esta una estructura educativa integral. Como han podido escuchar, todos los espacios que les he mencionado cuentan con la presencia de colegas con grandes capacidades, no solamente intelectuales, sino también personales. Y sin dudas, este departamento se irá afianzando en sus funciones y logrará cumplir sus objetivos. Continuando con los agradecimientos, quiero hacer una mención especial para todas las secretarias, las secres, como les decimos en la SAD, las que bajo la magnífica coordinación de la señora Mariana Martínez desarrolla cada una de ellas en su área específica una labor inconmensurable, sin importar la hora ni el día, siempre están presentes las secretarias. Por supuesto, vaya también mi profundo gracias a toda la industria farmacéutica y de tecnología. Los mismos nos están brindando un apoyo continuado a pesar de las condiciones económicas terribles que estamos atravesando a nivel mundial. Bien, luego de estos reconocimientos que he hecho de todo corazón, que para mí son muy importantes, y donde no me olvido de agradecer a mi familia, que es mi apoyo continuado y mi sostén más fuerte, quiero ahora compartir con todos ustedes novedades, novedades que hemos transmitido por nuestros canales de comunicación, pero que yo creo que se hacen más amenas, son más cálidas en la recepción, si hay una cara y una voz que las transmite. En el transcurso de esta última semana, hemos sido actores y testigos de 3 hechos importantes. Estamos tan buidos en la cantidad de información, tan infoxicados en algún término, pero esto compete a la Sociedad Argentina de Diabetes y ha ocurrido en la última semana. El lunes 13 de abril, o sea, el lunes pasado, se desarrolló la Asamblea Extraordinaria con formato virtual, la primera vez que ocurre en la historia de nuestra sociedad. En esta asamblea se decidió de manera unánime que se llevara a cabo la compra del departamento número 45 del 5º piso en el mismo edificio de nuestra sociedad. 3 días después se concretó el cambio de fecha de nuestro 22º Congreso Argentino de Diabetes, el que se realizará en el mismo lugar que teníamos ya organizado, es decir, el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Rosario. Pero ha cambiado la fecha, agéndenla por favor. Este 22º Congreso se llevará a cabo entre los días 24 y 26 de noviembre de este año. Hace 3 días, el día 17 de abril, se dio comienzo a la Diplomatura Superior en el abordaje inicial de la diabetes mellitus, bajo la dirección de la doctora Carla Musso y junto a la codirección de las doctoras Susana Salzberg y Silvia Lapertosa. A todas ellas, al igual que a los coordinadores de los trabajos prácticos, de las actividades virtuales, de la parte de apoyo pedagógico, las secretarias intervinientes y en especial a los alumnos, vaya mi profundo reconocimiento por los esfuerzos realizados y por todo lo que vendrá en el futuro. En otro orden de cosas, pero también relacionadas a nuestra actividad científica, quiero recordar que las reuniones mensuales se van a mantener. Estas tendrán un cronograma que iremos comunicando de manera progresiva. No vamos a dejar de hacer las reuniones. Probablemente sigamos manteniendo el uso del Zoom hasta que podamos darnos nuestro abrazo fraterno. Les adelanto las de mayo y junio. El lunes 11 de mayo será una actividad conjunta con una sociedad hermana, la Sociedad Argentina de Nutrición, y se abordará el tema abordaje del sobrepeso y la obesidad en la diabetes tipo 1. El día 8 de junio, ya a mitad de año, se analizará este tema, pioglitazona en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Toda esta actividad científica mensual está siendo coordinada por el doctor Martín Rodríguez y, por supuesto, tenemos una interacción continuada con Martín.
Otra información relevante es que hemos, y escuchen bien, porque esto les va a gustar, hemos decidido postergar el deadline de la entrega de los proyectos para subsidios en las áreas clínica, epidemiológica, básica y el subsidio especial, hasta el 31 de agosto de este año, por supuesto, y el motivo de esta postergación se debe al cambio de fecha de nuestro 22º Congreso. Entonces, todos aquellos que tienen intención de presentarse a estos subsidios van a tener un tiempo mayor y el mismo se extenderá hasta el 31 de agosto. No quiero dejar de mencionar que una de las partes emotivas habituales en la iniciación de las actividades científicas de la sociedad cada año, cada abril, es la entrega de los diplomas. ¿Y a quién les entregamos los diplomas? A los miembros de la comisión directiva saliente, en este caso los que terminaron sus funciones en diciembre de 2019, a los miembros de la sociedad que adquirieron su carácter de titulares o acreditados de la Sociedad Argentina de Diabetes, y a los egresados de la Escuela de Educadores, que esta escuela, en este año 2020, cumple 10 años. Realmente impresionante la labor, la tarea llevada a cabo por este pilar de la educación, que es la Escuela de Educadores. Una tarea magnífica. En esta oportunidad, lamentablemente, vamos a tener que posponer la entrega de los diplomas. Vamos a dejarlo pendiente. Pero esto no significa que no lo vamos a hacer, porque, queridos colegas, vamos a hacerlo, Dios mediante, en el transcurso de nuestro congreso en Rosario. Bueno, después de todas estas comunicaciones, de toda esta información que he compartido con todos ustedes, queridos amigos aquí presentes en la virtualidad, voy ahora a tener el gusto de presentar a nuestro conferencista. Es para mí un honor, te lo digo mirándote a los ojos, es para mí un gran placer poder dar la bienvenida al doctor José Esteban Costa Gil, nuestro querido Pepe, a quien todos conocemos, y que ha aceptado el desafío de esta conferencia inaugural que lleva por título Diabetes en la Argentina y Latinoamérica, de María Uchelerich, 1923 al 2020. El doctor Costa Gil es doctor en medicina, es doctor honoris causa, especialista consultor en nutrición y endocrinología, ha sido presidente de FASEM y de nuestra querida Sociedad Argentina de Diabetes, y es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Además, es el director de la maestría en diabetes en la Universidad Favaloro, y por si esto fuera poco, es ciudadano ilustre, no de una, sino de 2 ciudades, su querida La Plata, donde vive hace muchos años, y la ciudad de San Luis, en la provincia donde él nació. Querido Pepe, te agradezco de corazón que estés acá con nosotros y escuchamos tu conferencia. En primera instancia, la verdad, mi gratitud a quienes, fundamentalmente a quienes tomaron la decisión de invitarme, y bueno, y mi amistad y afecto personal por la presidenta y el vicepresidente, y la anterior vicepresidenta también, que han tenido que ver seguramente con esto. Así que saben que es para mí mi segunda casa, así que preferiría, por razones de tiempo, tal como venimos, iniciar, así que voy a buscar dónde está el archivito que está aquí, para poderlo compartir, y así iniciar esta presentación. Perdón, que siempre pasa esto. Que tiene un nombre muy ambicioso que discutimos con Martín y contigo, porque tiene mucha significación, como tiene significación ese árbol con sus 2 retoños allí. Tiene significación importante que quiero que compartamos y que sepamos por ahí
la razón, el significado, el motivo de este signo que significa un árbol, sus raíces por debajo conectándose con sus retoños. No hay conflictos de interés en los últimos 5 años para esta disertación, y además quiero destacar la ayuda de 2 tremendos amigos, como son Manuel Luis Martí y Silvio Schreier, que de alguna forma también aportaron información valiosa. Y saben de mi dedicación a veces a la filosofía, a la música, que son cosas que me ayudan, me gustan, me agradan. Y quiero dejarles, y lo voy a leer, algo de Miguel de Unamuno y referido a la libertad y las raíces. Lo voy a leer todo. Se dice, y acaso se cree, que la libertad consiste en dejar crecer libre a la planta y no ponerle rodrigones, ni guías, ni obstáculos, y no podarla, obligándola a que tome esta o la otra forma, dejarla que arroja por sí, sin coacción alguna, sus brotes y sus hojas y sus flores. Y la libertad no está en el follaje, sino en las raíces. Y de nada sirve que el árbol libre de copa y abierto de par en par los caminos del cielo, si sus raíces se encuentran al poco de crecer, con dura roca impenetrable, seca y árida, o con tierra de muerte. Aunque si las raíces son poderosas y vivaces, si tienen hambre de vida, si proceden de semilla vigorosa, quebrantarán y penetrarán las rocas más duras y sorberán agua del más compacto granito. Quiero que tengan en cuenta, entonces, estas palabras de Miguel de Unamuno y esto que son nuestras raíces. La diabetes tiene un larguísimo recorrido que se reconoce o se reconoció desde el escrito, el primer presunto documento escrito que fue el papiro de Ebers. Entonces, allí se halló una enfermedad en la que los pacientes orinaban mucho y tenían mucha sed. Y por supuesto atravesó lo que es la medicina de la India, la medicina griega y particularmente más allá de Apolinario de Memphis, de Demetrio de Apamea, hay alguien muy particular que Arateos o Arateis de Capadocia, a quien voy a hacer una referencia muy especial. También la medicina china hizo referencia a la diabetes, hasta con cierto humor para nosotros, porque llamaba la enfermedad en donde los perros lamían los árboles en la que orinaban las personas con diabetes. Avicena, hablando del dulzor de la orina, pero fundamentalmente Sir Thomas Willis, a quien conocemos por el polígono de Willis, aquel gran neuroanatomista, quien diferenció la diabetes insípida de la diabetes mellitus, porque él tomaba vino y tomaba orina dulce de los pacientes, que sabían a miel. Esto era muy llamativo, hasta llegar a un momento clave que fue, para la historia de la diabetes, casi esencial, o es esencial. El descubrimiento de la insulina por Frederick Banting y Charles Best. A partir de allí, las cosas fueron distintas. Pero no quiero que olviden esto que ustedes ven aquí, que es casualmente la cara original de los documentos de Aratei de Capadocia, que en su momento era griego. Capadocia hoy queda en Turquía. Por tanto, se lo disputan a veces los griegos, los romanos y también los turcos. Y es esta descripción que después ustedes los invito a que lo lean con detenimiento, porque es increíble que 50 años antes de Cristo alguien haya dicho palabras como que los enfermos no dejan jamás de elaborar agua
como si abriera acueductos, y la palabra abrir acueductos es la palabra diabetes. Aquí nació la palabra diabetes. Y más allá que dijese que era una enfermedad húmeda, lo increíble es que si la enfermedad estaba completamente desarrollada, el paciente era insaciable su sed, dice aquí, y lo que bebía no alcanzaba para, en tal caso, compensar la cantidad que orinaba. Su devenir hace la descripción perfecta de lo que es una cetoacidosis diabética, en donde finalmente el paciente terminaba con su muerte. Esto de Arateo es increíble, 50 años antes de Cristo, y la descripción perfecta de lo que es la clínica de la diabetes hoy, que diríamos de tipo 1. Y que tiene la historia, después de 99 años de haber descubierto la insulina y puesta como medicación. Es impactante saber que Frederick Allen tenía esta clínica donde se practicaba el único tratamiento para la diabetes, que era lo que se llamaba starvation diet, la dieta del adelgazamiento. Y su lema era less food, more life, menos comida, más vida. Así que los niños pesaban 23, 24 kilos, hasta este momento mágico en donde Frederick Banting y Charles Herbert Best y la perrita Marjorie, en estas fotos acá en el techo de la universidad, y en este laboratorio que primero estaba arrumbado y que ellos acondicionaron y limpiaron, para que naciera este frasquito. Este es el primer frasco de insulina del laboratorio Konoch, que en realidad después le llamaban Aeletin, y después veremos qué sucedió, pero sin duda esta niña que tenía una comida en donde prácticamente no se ingerían carbohidratos para poder sobrevivir, porque una vez que la glucosa, a mí me parecía demencial en un momento hasta comprender que cualquier mínimo aumento de la glucosa por cualquier razón era imparable hacia la cetoacidosis y la muerte. La insulina, sin duda, cambió la historia natural de la enfermedad. Y a partir de su advenimiento, aparecieron las infecciones como causa de muerte y después las complicaciones de la diabetes que hoy vemos. Por tanto, se vivió una historia distinta. Y me causa hasta cierto humor que ustedes vean esto que eran elixires para la diabetes. Se vendían elixires para curar la diabetes, hasta que este señor, que era en realidad un militar o un médico, que había hecho una corta carrera para poder ir a la guerra, Frederick Banting, terminó en una universidad muy modesta en Canadá, en la Universidad de London, en la London University, y allí se entusiasmó con una lectura que terminó junto a un estudiante de medicina, Charles Best, haciendo este dúo Banting y Best inolvidable para quien tiene diabetes, para quien es una persona con diabetes. La Argentina, como dice Manolo Martí, es un lugar muy particular del estudio de la diabetes. Y es tan particular y se ha estudiado con tanto énfasis en nuestro país que verdaderamente es destacable no solamente los prolegómenos del nacimiento de nuestra sociedad, sino que además fuimos galardonados nada más y nada menos que 2 premios por Nobel por estudios en diabetes. ¿Y cuál es la historia oficial del nacimiento de la insulina? Frederick Banting, que leyó un trabajo de Moses Baron, un patólogo que había hablado de la atrofia de la zona acinar y la preservación de lo que en ese momento se llamaban los islotes de Langerhans, y que se describen ciertas cosas llamativas de su propia vida, que hicieron que se entusiasmase y pidiese pasar a otro lugar para poder seguir, para investigar esta situación, y lo conectaron con la universidad y fundamentalmente la Universidad de Toronto, desde la London University, con James Richard MacLeod. MacLeod, un
realmente destacado fisiólogo de origen escocés, fue quien lo recibió. La historia no lo trata muy bien a MacLeod, esto lo charlábamos con Manolo. El doctor Banting pidió 2 ayudantes, se presentaron 2. Se tiró la moneda, porque solo permitía 1, y en esa moneda al aire ganó Charles Best. Así que Charles Best está en la historia for the coin, por la moneda en el aire. Y esto es pintoresco. Y ellos hicieron después, casi les diría, con los más rudimentarios elementos, trabajando prácticamente en el verano, con MacLeod paseando en Escocia, y sin ningún tipo de orientación que su propia labor, un extracto que después se transformó en insulina. Posteriormente hubo presentaciones, y fundamentalmente una que impresionó enormemente a un señor que se llamaba, o que se llamó George Clowes. George Clowes era el director médico del laboratorio Eli Lilly. Y a su vez, MacLeod, que había regresado y estaba azorado por el descubrimiento de Banting y Best, llamó a James Collip. Collip, un famoso, digamos, un químico joven, muy joven, purificó el extracto que habían hecho Banting y Best, y a partir de allí se dispuso, además de la idea de tomar no páncreas de perritos como estaban haciendo, sino páncreas de animales más grandes, como casualmente bovinos, y así se comenzó la posibilidad de disponer de insulina para uso terapéutico. La unión con el laboratorio, la de Lilly, permitió que se hiciese esto. Y además, en aquella conferencia que dio MacLeod, en vez de hablar del Iletin, habló en honor a este otro escocés, Sharp y Shaffer, que ya hacía muchos años había colocado el nombre de insulina a la potencial sustancia que se producía en el islote de Langerhans para actuar sobre la glucosa, que algo y se sabía, por supuesto, en aquel momento. Así que finalmente hubo, aunque les parezca mentira, la venta de 3 patentes. Banting y Collip le dieron la patente al laboratorio Connaught, que era el laboratorio propio de la Universidad de Toronto. Pero además se vendió a Lilly y se vendió a Nordisk. Y los dueños de Nordisk eran amigos de MacLeod. El doctor August Krogh había sido premio Nobel y tenía a su esposa con diabetes, así que le escribió, y así nació entonces también las insulinas dinamarquesas. Estos son un poco de la historia, y quiero mostrarles algo que es un orgullo para mí tenerlo. Este es el único trabajo que escribieron Banting y Best. Todos los demás trabajos se escribieron fundamentalmente a partir de MacLeod, que era la persona conocida, el fisiólogo famoso, y aquí ellos describieron cuál fue la metodología que utilizaron. Aquí con muchísima simpleza, honestidad, eran 2 personas de una enorme sencillez, si bien también después se habló del temperamento que tenía fundamentalmente Banting, no Best. Banting era una persona temperamental, tímida, y bueno, lamentablemente falleció después en un accidente aéreo. Pero esto que ustedes ven aquí en el Journal of Laboratory and Clinical Medicine están el primer trabajito de Banting y Best. Y esta imagen la tienen ustedes de recuerdo, y yo tengo el trabajo. También uno piensa que Leonard Thompson, y dice la historia, recibió la primera inyección de insulina, es verdad, pero no fue la primera persona que recibió insulina, porque un amigo de Banting, Joseph Gilrich, Banting le dio insulina, pero bebible. Y por supuesto los jugos digestivos hicieron lo suyo, no dejaron que esa insulina actuara. Por eso, en el 11 de enero de 1922, en el Hospital General de Toronto entró un joven en cetoacidosis,
ese joven se llamaba Leonard Thompson, y lo recibió Frank Allen, un practicante, perdón, un médico de la guardia, un practicante prácticamente, sabía muy bien de lo que había hecho Panding, y Best lo tuvo en cuenta, fue a buscar al laboratorio, trajo insulina y por supuesto salvó la vida de Leonard Thompson, dejándole, bueno, soberanos abscesos en los brazos por las impurezas que tenía, pero salió de su toxidosis y vivió unos años más, unos 13 años más, y finalmente falleció por una neumopatía, siendo por supuesto joven y teniendo otra historia. Es muy bueno conocer el libro sobre la vida de Elizabeth Hughes Gosset. Una mujer de muy bajo perfil, pero se escribió un libro muy hermoso en donde se relata toda esta historia o parte de estas historias con algunos detalles. Yo no entendía, no comprendía aquello de Alan de Less Food, More Life. Casualmente Elizabeth vivió la tortura prácticamente de la dieta, pero era la hija del alcalde de New York y tuvo la mejor educación, la posibilidad de los mejores médicos, y después vivió muchísimos años y tuvo hijos. Se dice que tuvo 4 hijos a pesar de la época. Pero esta historia también tiene sus pequeñas tormentas. Siempre se hablan, los europeos siempre hablan de Nicolae Paulescu. Paulescu, de origen rumano, trabajaba en Francia, y trabajaba casualmente en Páncreas, y su trabajo fue publicado en una revista belga con fecha anterior a las publicaciones de Banting y Best. Así que jamás los europeos olvidan, y muchos afirman que el verdadero descubridor de la insulina es Nicolae Paulescu. Y además quiero decirles que la insulina está patentada en Rumania, y aquí tienen ustedes el número, el 6254, del patentamiento de la insulina por Paulescu en Rumania. Su trabajo no tuvo mucho acceso, recuerden que después vino la guerra, por tanto, esto fue un entorpecimiento, pero el trabajo estaba publicado, el trabajo existe, y aquí tienen ustedes la portada de ese trabajo, parte de la portada, para que sepan que el trabajo está. Pero ¿qué sucedió en nuestro país? ¿Por qué María Uchelevich? ¿Por qué este título que elegimos con Graciela y con Martín, o Martuncho? María Uchelevich es muy importante en nuestra historia. Esta foto es emblemática, y es la foto en la escalinata del Hospital de Clínicas José de San Martín, de la época. Y aquí hay personajes increíbles. Quizás el que ustedes más van a distinguir es el que tiene el gorrito. Y el que tiene su gorrito de médico es casualmente el maestro Pedro Escudero. María Uchelevich, de origen ruso, ingresó al Hospital de Clínicas. El doctor Escudero era jefe de sala, el jefe de servicio era Mariano Castex, nada menos que Mariano Castex. Y en esa situación la asistieron por su neumopatía y por su diabetes. El doctor Escudero tenía un particular interés por la diabetes, así que le pidió fundamentalmente a este enorme personaje que fue don Bernardo Usay, que estaba prácticamente enfrente en el Instituto de Fisiología, que tenía insulina que había mandado a comprar por Juan Lewis, a traer desde Canadá por Juan Lewis, y fue casualmente Juan Lewis, según me refirió Manuel Martí, quien inyectó la insulina por primera vez. Pero no hay que olvidar que estas 2 personas, nada más y nada menos que don Pedro Landabure y Félix Puchulu, el abuelo de nuestro Félix Miguel, el papá de Félix Ernesto, mi queridísimo amigo, quienes fue don Félix y Pedro Landabure quienes siguieron a María Uchelevich. Ellos eran practicantes, Juan Lewis era concurrente y era médico en ese momento, y fue el nexo entre, casualmente,
porque Lewis hacía fisiología con el doctor Usai, y además hacía clínica con el doctor Escudero. Así que fue el nexo perfecto. Por eso es tan importante recordar todo esto. Además, Escudero, Arrillaga y Lewis presentaron el caso en la Asociación Médica Argentina, en la AMA, en una reunión que fue una especie de segundo congreso interno de la AMA, y allí se presentó el caso de María Uccelleri, la primera mujer que recibió insulina en nuestro país. Esa es la razón del título, desde María Uccelleri, en el 1 de agosto de 1923. Recuerden que poco más de un año de haber recibido la primera inyección por Leonard Thompson en Canadá. ¿Qué hablar? ¿Qué puedo hablar de esta persona? Es para mí muy difícil contener la emoción, y sé que Solange está mirando. Hablar de su abuelo es impactante. Se recibió de bachiller a los 13 años, de farmacéutico a los 17, fue médico a los 23. Comenzó su práctica en el Hospital Alvear, y ya a los 25 años, en 1913, era jefe de clínica. ¿Qué se puede decir de esta persona? ¿Qué puedo decir en una sola diapositiva? Imposible, imposible. Es increíble todo lo que hizo en su vida. En 1919 fundó y dirigió el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, hasta 1943, que por razones políticas la dejó, hasta 1955, que retomó su jefatura. Se rodeó de grandes discípulos, enormes discípulos. Todos los primeros profesores de fisiología del país se formaron allí. Fue un centro de excelencia mundial. Todos querían venir a investigar con el doctor Usai. No había mayor premio entre los investigadores que venir a investigar con don Bernardo. En 1924 fundó y dirigió el IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que aún existe, no solamente existe. ¿Cómo se investiga en el IBIME? ¿Qué investigadores hay allí? Casualmente en aquel periodo en el cual él debió dejar el Instituto de Fisiología. Estudié por este libro. Y no solamente yo estudié por este libro. Fue un bestseller en Estados Unidos. Nosotros estudiábamos fisiología por libros americanos, y los americanos estudiaban por el libro de fisiología del doctor Bernardo Usai. Sépanlo, porque en 1947, con absoluta justicia, recibió el Premio Nobel de Fisiología, que lo dividió por mitades, nada menos que con los esposos Cori, el ciclo de Cori, que tantos estudiamos nosotros en nuestra sociedad, cuando era en la escuela, o cuando hablamos de química y bioquímica. Entre ellos se dividió ese premio, y el premio Don Bernardo fue debido a la influencia de las hormonas del lóbulo anterior de la pituitaria, o sea, de la hipófisis, el metabolismo de la glucosa. Y en 1958 fundó el CONICET, es el papá de las ciencias en la Argentina. Es la base, la raíz de las ciencias en la Argentina. Por supuesto que fue presidente de varias instituciones, incluso fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Argentina de Biología, entre otras tantísimas cosas, honores. Yo soy doctor honoris causa, pero no sé cuántos, más de 20 títulos de honoris causa en todo el mundo tiene don Bernardo. Seguramente Solange podría contarnos un poco más. Y quiero hablarle de don Pedro Escudero. También, ¿qué decir en una sola diapositiva? En 1905 comenzó la carrera hospitalaria en el Hospital Rawson. Y el Hospital Rawson ha sido enorme, la base de la clínica, de la endocrinología, de la nutrición. Recomendó, cuando estaba en el Rawson, a pesar que ya había comenzado a hacer su práctica en un consultorio en Barracas,
pero después dejó ese consultorio y se dedicó fundamentalmente a hacer su actividad hospitalaria. En el Rawson recomendó la creación del Instituto Municipal de las Enfermedades de la Nutrición, que en 1928 se habilitó en el Hospital Rawson. Presidió la AMA, la Asociación Médica Argentina, y en 1921 fue designado titular de la tercera cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínicas, y por eso fue también jefe de sala del propio hospital. Publicó el Tratado de Diabetes, y no quiero despertar la envidia de nadie, pero no sé si ustedes alcanzan a ver qué tengo en mi casa. No sé si ustedes alcanzan a ver que tengo nada más y nada menos que el libro de don Pedro Escudero, Tratado de la Diabetes, de 1927. Sé que Martín en algún momento me lo va a querer pedir. No creas que va a salir de mi biblioteca, Martuncho, porque lo tengo guardado y sabés que aquí hay mucho valor. No, ¿cómo no te lo voy a prestar si lo deseas conocer? En 1937 creó la Cátedra Clínica de Nutrición, y por supuesto su foto emblemática cuando creó lo que es la Escuela de Dietistas, que después terminó entonces ya con la carrera de licenciatura en nutrición desde la UBA, e incluso hoy las licenciadas en nutrición pueden optar al título de doctoras, y esto es gracias a aquella genial idea y la dedicación de don Pedro Escudero. Hay muchísimo por hablar, pero por supuesto el tiempo es lo que también nos lleva a hablar tan rápido. Y aquí hay dos personajes asombrosos. ¿Recuerdan ustedes aquello que pidió el doctor Escudero y el doctor Usay, que se hiciese la presentación del caso de María Ochelerich? Eso lo hicieron Lewis, pero aquí hay otro personaje que se llama Alfredo Sordelli. Personaje que me parece que Manuel Martí lo admira mucho, y al leer su biografía realmente fue increíble. Si ustedes quieren envidiarme en algo más, es que tengo el libro original. Este librito que lo tengo envuelto es el libro escrito en 1924, y es el primer libro sobre insulinas, sobre insulina. Aquí está la descripción de lo que significa la insulina. Es una monografía, aparentemente hablan con enorme humildad de la metodología, de las partes que constituyen este libro. Aquí está la primera parte donde hablan del descubrimiento de Banting y todos los antecesores, por supuesto. En la segunda se refieren a los resultados y cuáles son los resultados terapéuticos. Y fíjense, resalta, fundamentalmente, me llamó la atención, que resaltasen el tratamiento dietético, que era indispensable para las personas con diabetes. Pero fíjense lo que viene aquí. Esto lo quiero leer también. La colaboración del enfermo con el médico, dice aquí arriba a la izquierda, es imprescindible para alcanzar el éxito, y no se puede obtener si el paciente no es entrenado. Aquí en 1924 estos dos visionarios hablaron de educación terapéutica. De educación terapéutica, el paciente debía ser entrenado. Y miren aquí, en los servicios generales es imposible tratar a los diabéticos siguiendo estrictamente las reglas establecidas. Se necesita de personas adiestradas y una organización particular. Y el Hospital de Clínicas tiene su servicio de diabetes, donde está Félix Miguel de jefe de servicio. ¿Quién fue Sordelli? Un químico exquisito, un amante de la química, y fue la persona que hizo la primer insulina argentina. El doctor Usay y la doctora Malamud en clínica usaban la insulina de Sordelli. Esto nadie lo conoce excepto que figura en los anales, pero es tan importante conocerlo. Y Juan Lewis fue el nexo. Juan Lewis después vivió en Rosario, a pesar de haber nacido en Buenos Aires. Y claro que Pablo Arias tendría que estar orgulloso, y todos los rosarinos y todos los santafesinos, porque trabajó en la UNE y es
el fisiólogo, el clínico, el hombre emblemático de la Universidad de Noreste. Por eso Sordelli, hasta les cuento, que disputó la posibilidad de dirigir el Instituto de la Nutrición, porque fue por decreto nacional su creación, con Pedro Escudero. Ese era el valor de Sordelli. Así que nosotros no lo conocíamos, lo habíamos hablado muchas veces con Manuel, pero profundicé y quedé azorado. ¿Cómo olvidar a Pedro Landabure? Aquel practicante que estaba junto a don Pedro Escudero y junto a Félix Puchulu. El doctor Pedro Landabure fue nuestro primer presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y por supuesto que fue el jefe del Instituto de Patología Digestiva de la Nutrición en el Hospital Rawson. Y aquí lo tienen ustedes una foto en donde incluso está también don Bernardo. Si ustedes lo pueden ver, esta es una visita del doctor Het, acá está el doctor Landabure, acá está don Bernardo, y hay otros más, está el doctor Pupi, hay varios, hay libros escritos. Y si yo no estoy mal informado, el primer médico que tuvo nuestro querido Guillermo Burlando fue don Pedro Landabure. Don Virgilio Foglia. Los que somos viejines nos acordamos de don Virgilio. ¿Cómo olvidarlo? Bajito, verdaderamente una chispa. Fue quizás uno de los más grandes y de los últimos investigadores, junto con Ricardo Rosendo Rodríguez, que vivieron de aquel fenomenal grupo. No solamente compartió el libro de fisiología como coautor, sino que fue un extraordinario investigador, y hay cosas que después van a ver que no me quiero extender demasiado. Y don Félix Puchulu, aquel practicante. Manolo lo adora, lo admira. No conoció persona más recta, con mayor ética, con mayor calidez con los pacientes que el doctor Félix Puchulu. Y para que sigan teniéndome mucha envidia, pues tengo su libro de diabetes, obesidad y gota. Lamentablemente nunca conseguí la primera edición, tengo la tercera edición en mi colección de libros de casa. Todo esto es para realmente saber por qué son casualmente las raíces. ¿Por qué las raíces de la diabetes en Argentina son tan sólidas? Son tan robustas como pedía don Miguel de Unamuno. Porque lo tuvimos a don Bernardo Usay en investigación en endocrinología y a don Pedro Escudero en clínica y nutrición. Y allí nacieron la Sociedad de Diabetes, la Sociedad Argentina de Nutrición, la ALAD e incluso la Sociedad de Hipertensión. No olviden que en el grupo de fisiología allí se descubrió la angiotensina. Allí estuvieron Braun Menéndez, que después murió en un accidente, y Tacchini, que fue el creador de la Sociedad de Hipertensión. Y fue increíble la cantidad de actividades que estos dos genios de la medicina, que fueron nuestras raíces, que han dejado estos retoños que permanentemente alimentan y que nos incentivan para ser cada vez mejores. Por tanto, dejando esta parte de la historia, quiero regresar a lo que fue la evolución de la insulina a partir de aquella época, del 21 y del 23 para nosotros. En 1925 se pudo reconocer, a partir de los trabajos de Abel y después de Scott, que la insulina necesitaba el zinc para poder mantenerse dentro del islote. No fue fácil para Bell demostrarlo, pero sí después lo hizo Scott casualmente en el laboratorio Cornell de la Universidad de Toronto. La primera insulina de acción prolongada nació en Dinamarca. Y por supuesto que fue Christian Hagedorn, que le agregó esa proteína que sacó del semen de salmones. Y allí nació la primera insulina
que por suspensión agregada a lo que era la insulina amorfa, logró mayor duración. La protamina 5 insulina que usé por muchos años en mi hospital fue la primera insulina de acción prolongada, que por supuesto fue superada con el tiempo por distintas nuevas insulinas. Pero recuerden que fue Hagedorn entonces quien colocó la primera insulina de acción prolongada. Y no quiero olvidarme de otra persona más allá de Hagedorn, que después hizo la insulina isofana, que nosotros la conocemos como NPH, que quiere decir Neutral Protamine Hagedorn Insulin, NPH significa eso. Él le colocó isofana, la insulina intermedia, la insulina que tenía una acción más corta y más segura de lo que tenía la insulina protamina. Pero no quiero olvidarme de Halas Moller. Halas Moller, que después fue la persona, el primer director cuando se unieron nuevamente Novo Nordisk, de la Novo Nordisk Foundation, fue su primer director y muy amigo de mi jefe, el doctor John Galloway. John Galloway y el doctor Halas Moller tenían una muy buena relación y él siempre me hablaba, porque casualmente Halas Moller hizo insulinas que se denominaron lenta, semilenta y ultralenta, que eran similares a la insulina regular, la insulina NPH y la insulina protamina. Lo que hizo él es casualmente manipular el zinc, y ahí nació un fenómeno que se llama el de protracción. Y hoy la insulina de Glutec utiliza este fenómeno de protracción que fue creado por Halas Moller, fue descrito por Halas Moller hace muchísimos años atrás. Nadie se acuerda de Yorpes. ¿Por qué no se acuerdan de Yorpes? Yorpes era un químico del Instituto de Karolinska en Suecia. Y en tiempos de guerra, en Suecia, se hacía una lista en donde los pacientes con diabetes recibían insulina para que no entraran en cetosis cada 2 o 3 días de acuerdo a la persona. Y una mujer pidió hablar con el doctor Yorpes, que era un químico, porque la insulina le producía lesiones que se veían que eran de alergia, que le molestaba y dolían, y él tenía 3 frasquitos sobre su escritorio de una insulina que había purificado, se la dio al paciente, y allí ella resolvió el problema. Y esto fue en 1943. Esto fue el origen que después se hicieran las insulinas purificadas o muy purificadas. Así nacieron las insulinas monocomponentes del laboratorio Novo en aquel momento. Así nacieron entonces la posibilidad de purificar insulinas. Antes creíamos que la alergia se debía a que eran de origen animal, hasta que Yorpes descubrió que se debía a la purificación. Y después el otro enorme personaje, Luis Federico Leloir, nacido casi eventualmente en Francia. Se recibió en la UBA en 1932, después pasó al Ramos Mejía, donde está en este momento Sonage, donde hay otros amigos también. En 1933 conoció al doctor Say en forma casual, yo le diría casi en una reunión familiar, y al fin terminó siendo el doctor Say el director de tesis, y por supuesto fue la mejor tesis doctoral, la del doctor Leloir. Después ingresó al Instituto de Fisiología, y su inclinación a la enzimología hizo que fuese a Cambridge y pudiera estar con el doctor Hopkins, que había sido el premio Nobel por descubrir las vitaminas, y después viajó a Estados Unidos, a la Washington University, en donde estuvo con el matrimonio Corey, y después dirigió el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, que hoy casualmente lleva su nombre. Por tanto, ¿qué más hablar de sus descubrimientos respecto a la formación del glucógeno y fundamentalmente también sobre la descripción de la patogenia de la galactosemia? En 1970 recibió el Premio Nobel de Química
for the discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates. Esto es lo que dicen. Y esta foto la quería colocar por dos razones afectivas muy importantes. Yo no sé si Juanjo está viendo, pero aquí están sentados René Favaloro y Federico Leloir. Y el doctor Adolfo Brenner, fue mi profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina o de Ciencias Médicas de La Plata. Y aquí está hablando con Leloir. El doctor Brenner fue un adelantado en todo lo que es el metabolismo lipídico. Y hasta algunos dicen que el ácido alfa-lipoico, casualmente Brenner lo utilizó. No tengo esa información de manera directa y habría que preguntarle a Juanjo si esto es real o no, porque obviamente siempre tuve esta información, pero nunca la pude confirmar. ¿Y qué pasó con los medicamentos? La Galega officinalis dio origen a lo que hoy son las biguanidas. Y la Galega officinalis, o como algunas la llaman, de distintas formas, tienen muchísimas formas, contenía galeguina, que era galactófaga, bajaba la glucosa, y la comían mucho las cabras, fundamentalmente para la producción de su lechita, pero muchas veces las cabras se volvían locas. No sé si el dicho más loca que una cabra viene de allí, pero así nació entonces el descubrimiento que lo hizo Cossel y que pudo describir fundamentalmente los principios hasta que Tanret en 1914 mostró que la guanidina era menos tóxica que la galeguina y que existía entonces la posibilidad, y así fue, del nacimiento de fármacos. Así nacieron las biguanidas. Lamentablemente, esto que nació como fenformina en 1957, que se llamó GVI por Ciba-Geigy, tuvo un final trágico. Pero trágico porque se malestudió, porque no se estudió de manera correcta, pero bueno, fue suspendida en Estados Unidos, no fue suspendida en nuestro país ni en Europa, la usamos por muchos años, y bueno, con distintos, no había muchos nombres. Y este otro también es un inicio trágico, la fiebre de tifus y las observaciones de Jambon en la Facultad de Montpellier. Allí observó que al utilizar una sustancia que la tenía una sulfonamida del laboratorio Ron Poulet, algunos pacientes tenían convulsiones y hasta morían por un cuadro neurológico. Y se detectaron incluso valores de glucosa muy bajos. Y dentro del mismo hospital estaba el doctor Lubatier. Y Lubatier dijo, es lo mismo que sucede a los perritos cuando yo le pongo insulina, cuando le pongo protamina sin insulina a perros hechos diabéticos. Por tanto, así se iniciaron el estudio de las sulfonilureas. A partir de aquí se observó, y por eso se ubica a Lubatier como la persona que dio origen a las sulfonilureas, en donde, además, como dato importante, así como cuando daban guanidinas en animales pancreatectomizados, la guanidina lo mismo bajaba el azúcar, en el caso de las sulfonilureas no sucedía lo mismo. Es decir, Lubatier, además de encontrar que las sulfas bajaban el azúcar, decía, se necesita del páncreas para que tengan efecto. Pero hay algo muy particular. No fue él quien describió la actividad de las sulfonamidas. Cuando leyendo un día un libro de farmacología inglés, me encontré con esta noticia, que en realidad los primeros que describieron el descenso de la glucosa por sustancias sulfonamídicas fueron Ruiz, Silva y Libenson en Argentina. Así que aquí tenemos otra intervención, otro dato que muy pocos saben. En realidad fue en Argentina en donde por primera vez se describió la actividad de las sulfonamidas.
Federación Internacional de Diabetes y Séptimo Congreso Internacional de Diabetes. El doctor Virgilio Foglia, el presidente del Congreso, y los doctores Usay, Charbes, de presidentes honorarios. Un recuerdo imborrable porque allí nació la Asociación Latinoamericana de Diabetes. A posterior, en el curso, se reunieron los americanos. Y quiero mostrarles esta foto donde se lo ve fundamentalmente al doctor Foglia hablando. Aquí está Manuel Martí, y miren este jovencito de bigote que está allí. Ese soy yo. Ese soy yo de 24 añitos recién cumplidos. Y en mi primer congreso, este es el aula magna, sí, tengo otra foto donde se lo ve a Juanjo, donde Manolo identificó a otras personas más, está Zavala, está Hernández, hay muchas personas que después hicieron nuestra propia historia dentro de la Sociedad Argentina de Diabetes. ¿Y quiénes fundaron a la LAD? Aquí tienen a don Luis Cardonet, a nuestro queridísimo Saúl Sendeley, el creador de la Escuela de Diabetes. Aquí el jefe, el querido jefe de Isaac, hoy don Rafael, que tuvo la mala idea también de morirse hace muy poquito, supongo que con 96 años de edad. Ricardo Rosendo Rodríguez, fíjense aquí, Saúl Sendeley, sí, y Manolo, mi querido Manolo, que hace un mes falleció, por supuesto, Ernesto, el papá de Félix Miguel, el hijo de don Félix Puchulu, el Mino Ruiz y la Dorita Fox. Estas personas fueron la raíz de la LAD. La LAD ha tenido todos estos presidentes, donde figuro yo al último, pero Argentina ha puesto su cuarto presidente en la LAD. Y realmente, desde el principio, también quiero contarles que con referencia a la diabetes inmunogénica, todo nació en Londres, y nació en el servicio de Deborah Doniag. Y en ese servicio había una persona a quien he querido entrañablemente, que era Gianfranco Bottazzo, un íntimo amigo, que publicaron en el Lancet en 1974 que en el suero de pacientes con diabetes ellos habían identificado por inmunofluorescencia la aparición de anticuerpos en los islotes. A partir de allí se describió, pero dentro de ese grupo había otro becario, que era Florin Christensen, de Argentina. Así que sepan que también aquí hubo una patita argentina puesta, y no una patita menor. Por supuesto que además quiero contarles algo. En 2003, en un congreso, cuando estaba de moda el Metabolic Syndrome y la prediabetes y la prediabetes, Sir George Alberti con su inglés dijo, y permítanme una pequeña imitación: "The first time who somebody talks about prediabetes was in Argentina, with Dr. Virgilio Foglia, who talks about prediabetes for first time." Don Virgilio le decía sus ratitas prediabéticas a las ratitas que habían sido pancreatectomizadas un 95% y que después se volvían diabéticas, por eso se les llamaba prediabetes. Pero casi me caigo de mi asiento cuando el doctor George Alberti, Sir George Alberti, dijo, "And the first time who somebody talks about prediabetes, but in human, was Dr. Rafael Camerini Dávalos from Argentina too." Y es verdad, el primero que fue y habló fue Rafael, que aquí estamos en su casa, y digo estamos porque este de bigotitos aquí soy yo, y acá está Mino, y acá está Félix, y acá está Pilín, acá está Félix, acá está Pilín, aquí están las esposas, y esto es en el año 1980, cuando el generoso Rafael nos hizo un curso por el cual anduvimos por New York y por Boston, un grupo que se llamó el Grupo Betelgeuse, del cual, bueno, hay gente inolvidable, mis queridos amigos. Y fíjense, y esto es dedicado a todo el grupo de diabetes y embarazo.
el concepto de prediabetes de Rafael no se refería al mismo concepto de hoy. Se refería a las mujeres que habían hecho diabetes transitoria durante el embarazo. Y hoy decimos, una mujer que tuvo diabetes gestacional es una prediabética verdadera. Miren qué pedazo de dato argentino, de nuestra sociedad. Y por supuesto que esta historia simpática comenzó hace 39 años, casualmente donde vamos a hacer el próximo congreso, por eso lo coloco en Rosario. ¿Y quiénes están allí? Goodman y Litvak. Y ustedes, yo volvía de mi fellow, o volví de mi fellow a mitad de los años 80, y mi trabajo sobre bombas insulin pumps, que yo creí que me comían los niños crudos, que venía con la novedad absoluta, me encontré que estas dos personas habían presentado un trabajo, y fueron casualmente ellos los primeros que colocaron una bomba de insulina en Argentina, o por lo menos un infusor de insulina. Ellos colocaron un Milgil. Siempre lo embromo a Freddy y le digo, pero no era un diabético tipo, era un pancreatectomizado. Mis pacientes recibieron la bomba primero, y bueno, lo que mejor nació allí, lamentablemente, Ruben Goodman falleció muy joven, fue una pérdida enorme para nosotros. Y esta foto es el momento en el que estoy presentando ese trabajo. Esto es una foto de Freddy y de Rubén dentro del hospital italiano, con un maestro del metabolismo focálcico que, bueno, ustedes lo han conocido. Pero sepan que entre ambos ese día nació una gran amistad, a pesar que sería hermoso que algún día les contara la anécdota. ¿Por qué tengo que hablarles de la tecnología del ADN recombinante? Ustedes saben que la insulina, que existen las insulinas humanas, que de ahí, a través del sistema del ADN recombinante, se hacen también los análogos de insulina. Pero ¿quieren saber una cosa? Esta descripción que se puede obtener desde del Escherichia coli o de el Saccharomyces cerevisiae, la levadura de cerveza, tiene toda una técnica muy compleja. Una técnica muy compleja. Y un día en Indianápolis, John me dijo, José, good morning. Good morning, le dije a mi jefe. Hoy tenemos una reunión muy secreta en Lilly Central. Yo nunca había ido a Lilly Central, siempre había estado en el hospital, en el Wisher, trabajando en la parte del research. Y en un tiempo te paso a buscar y nos fuimos. Y fuimos allí y me mandó a sentarme atrás, y cuando vi reunido toda esa gente en Lilly Central, se paró una persona que llamaban a ver la foto y dijo, we got it, lo obtuvimos. We have human insulin. Tenemos insulina humana. Estuve presente el día en que este señor dijo, we got it. En abril de 1980, yo estaba sentado entre la gente cuando se describió por primera vez el descubrimiento de la insulina humana. Estuve presente allí. Nadie lo sabe, pero ahora debo contárselos. Después vinieron los análogos de la insulina, también en el mismo laboratorio, y fue el último de los trabajos que hizo mi querido jefe, el doctor John Allison Galloway, que hace 2 años falleció. Después vinieron los agonistas, los de PPAR, las tiazolidindionas, que nacieron en estudios más bien de neurología, pero después la sigritazona mostró la posibilidad de utilizarse en enfermedades metabólicas. Y así Appion, en realidad Takeda desarrolló pioglitazona, que después la tomó Upjohn. Sin embargo, la primera tiazolidindiona aprobada fue troglitazona, que después se sacó del mercado por una insuficiencia hepática severa. ¿Pero por qué la traigo? Porque en algún momento, la inaugural de la Sociedad Argentina de Diabetes, en 2008, tuvimos el honor que nos visitase nada menos que este señor, que es Giancarlo Viverti. Giancarlo Viverti fue el investigador principal del estudio DREAM,
donde se investigó como si fuera el UKPDS, pero con Rossi y glitazona. Así que el recuerdo, aquí la foto del doctor Liberti y de mi persona, que fui en ese momento quien tuvo que presentarlo, en nuestra sociedad, en la científica de 2008, también como recuerdo. Por supuesto que después Rossi cayó en desgracia por Jack el Destripador, o sea, Stephen Eason. Y esto nos trajo a nosotros, y particularmente a mí como presidente de la sala en ese momento, tremendos dolores de cabeza. Nunca me voy a olvidar de la mañana esa. Jamás en mi vida voy a olvidar. Jamás voy a olvidar la ayuda de Gustavo, de Arias, de quienes constituimos un pequeño comité para opinar sobre esto que había sido una bomba, diciendo que Rossi producía más infarto de miocardio. Más allá de lo que sucedió después, pero quiero que sepan que pasamos varias crisis. Y estas crisis tuvieron que ver entonces con aspectos que Graciela lo sabe y cualquiera que pasó por la sociedad sabe lo difícil que es manejar estas situaciones. Baylis y Starling son los padres de la endocrinología. Y las sincretinas son increíbles. Benjamin Moore, Sunsi Labar, que colocó el nombre de incretinas y la descripción del fenómeno incretina, McIntyre, mi querido Roy Langer, Dupre, que describió el GIP, Creutzfeldt, Isaac nunca se olvida de Creutzfeldt, un gastroenterólogo que fue el jefe, nada más y nada menos, del gran Michael Nauch, o Michael Nauch, por supuesto Daniel Drucker, que nos visitó en 2004 y anduvo por tu ciudad, por Mendoza, tomando tus vinos, Martín, y siempre se acuerda, cada vez que me acuerdo, cuándo volveré a Mendoza a tomar los vinos de Mendoza. Siempre me lo dice Daniel. Aquí tienen quien describió el GIP, que es Kreeman. Kreeman, el GLP-1 fue el último GLP descripto, y los trabajos de Kreeman son importantísimos. Recuerden, quiero contarles que en 1906, este señor Benjamin Moore publicó un trabajo en donde proclamó que debía utilizarse extracto de duodeno para tratar la diabetes. Increíble, en 1906 proponía el uso de sustancias intestinales y ya diciendo, miren aquí, on the treatment of diabetes mellitus by acid extract of duodenal mucous membrane. Él proponía lo que hoy tenemos como incretinas. 1906. ¿Qué recuerdos? Y Daniel Drucker, el gran endocrinólogo, decepcionado porque le habían mandado a estudiar las hormonas del intestino. Y hoy es el gran investigador, prácticamente el número uno junto con Michael Nauck. Y por supuesto que aquí fueron enormes sus descubrimientos. Enormes como la revitalización del fenómeno incretina por Nauck, así como las grandes descripciones de la fisiología y de la fisiopatología de las incretinas por parte de Daniel Drucker. Y quiero también destacar, ya llegando a nuestros tiempos, lo que son nuevas drogas. ¿Y por qué nacieron estas drogas? Y este matrimonio, los Weir son patólogos, y ellos describieron que sus ratitas, cuando se les quitaba y el azúcar estaba más alto, se hacía más alto. Y aquí estos monstruos, estos tremendos investigadores, aquí está Don Royer, aquí está Grandi, por favor, ellos describieron que en perritos con hiperglucagonemia se podían corregir si utilizaban floricin, y floricin es un inhibidor de SGLT2. Por tanto, aquí nace la posibilidad de terapéutica con los inhibidores de SGLT2. Todo, por supuesto, en base a los trabajos de otro enorme y queridísimo amigo como es Raoul de Fronzo. Raoul de Fronzo, junto a Rosselli, describieron
lo que sucedía cuando utilizaban Floricin en animalitos. Y el descenso de la glucosa, porque los animalitos tenían glucosuria, mejoraba la secreción de insulina. Esto es la base del nacimiento de los inhibidores de SGLT2. No olviden entonces lo que fueron todos estos personajes en la historia. Y por supuesto, aquí las caritas, solo las caritas, desde Marcello Malpighi en adelante, pasando por Von Mary, pero quiero detenerme en Robert Crane. ¿Qué es este hombre? ¿Quién ha hablado a alguien de Robert Crane? Robert Crane es casualmente el que describió los SGLT. Y los describió porque consideró que los carbohidratos no se podían absorber en forma pasiva por el intestino y que existían transportadores, y describió los transportadores. Lo hizo a mano en un congreso, cosa que después progresó gracias a Semenza, Giorgio Semenza, que es suizo, o al doctor Wright, que está en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, pero hasta encontrar el primer inhibidor de SGLT2 que le hizo Akira Oku, aquí lo tiene, en donde después comenzó entonces el uso de los inhibidores. ¿Y por qué quiero esto? Porque me encantaría que la Sociedad Argentina de Diabetes no hable de riesgo cardiometabólico, que hable de riesgo metabólico, renocardíaco o cardiorrenal, el que quieran, pero patogenéticamente el riesgo primero es metabólico. El problema es metabólico. Por eso se tiene que hablar de riesgo metabólico, renocardíaco o cardiorrenal, como quieran ponerle. Pero aquí no tiene que haber hegemonías ni de especialidades de nada, sino tener la patogenia en la cabeza. Me encantaría que la SAD adoptara esta actitud. No quiero olvidarme de nadie, ni de Coquito, ni de Guille, ni de Pedrito Tesone, ni de Félix Ernesto, ni de todos los grandes. Tampoco quiero olvidarme de Juanjo. Esto es una modificación de Juanjo del año 2000. Si hay alguien que se ha dedicado a la predicción y a la prevención es Juanjo. Y él aquí tiene entonces este gráfico en honor a él con las modificaciones de la época. Predicción, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hasta ahí se conocía, y ahora agregamos prevención cuaternaria. Pero esto está exactamente igual. Conocimientos y experiencia del equipo de salud, la Sociedad Argentina de Diabetes, y espero que ALAD sea lo mismo, son fuentes de conocimientos, fuentes formadores, con grandes maestros, con raíces fuertes, que atraviesan cualquier suelo con granito, porque somos muy fuertes como entidad. Hoy la diabetes recorre un arco iris. Estamos un tanto acostumbrados a diabetes 1 y a diabetes 2. La conocemos bien, pero claro, también hablamos de diabetes gestacional, y nuestro grupo emblemático, con Coquito, con Cristina, con Susanita, con Susana Salzberg, con Silvia, con tantos otros que se dedican a diabetes y embarazo. También Modi. Cada día sabemos más sobre Modi. Pero, ¿qué es la diabetes doble? Y aquí también hubo alguien involucrado de nuestro país. Nuestra querida Liebman. Ingrid Liebman es una de las grandes estudiantes en Pittsburgh sobre la diabetes doble. Los trabajos, muchos de los trabajos han sido hechos casualmente por Ingrid. Y aquí está el LADA, el lado de los adultos mayores, y el LADI de los niños. La diabetes de lento comienzo, que a veces tanto los confunde, y la diabetes infantil. Este es el arco iris en tal caso de la diabetes. Arco iris que ha llevado a cuestionar la clasificación de diabetes, y fundamentalmente presentado hace muy poco tiempo por este enorme group, Leslie Group, hablando entonces que en realidad debería haber más tipos, o una descripción a partir de sus estudios hechos en Scania, en el área de Scania en su país, en donde habla entonces que la diabetes debería ser diagnosticada con mayor precisión,
que la diabetes necesita una reclasificación o una manera nueva de poder calificarse y comprenderse. Y estos trabajos, además, llevan otros, como el de Flores, que muestra esta hermosísima diapositiva en donde está el grupo de personas con diabetes, pero y en la cual uno debe integrar datos de distinto tipo, que dan por redefinir la glucemia por fenotipo, la fisiología, la susceptibilidad génica, el perfil metabolómico, lo cual no es tan fácil para nosotros, tener en cuenta la microbiota, las conductas del estilo de vida, para poder entonces describir con mayor claridad. Por supuesto que la factibilidad de lo que Flores propone está muy lejos de nuestras posibilidades totales. Por eso creo que se está ganando de alguna manera la batalla, pero se pierde la guerra. El tratamiento de la diabetes es a medida, tailored. Se tiene que aplicar a cada individuo. Esto es muy importante, como el sastre, el que toma medidas. Por eso quiero recordar a estos dos divinos personajes y mis amigos entrañables, Gustavo y Alejandro. Mi cariño para Ale, y sabe por qué. El cariño de toda la sociedad que tiene diabetes por vos. Pero recuerden que ellos hablan de medicina de precisión. Recuerden que el grupo de inmunogenética de la SAD, y fundamentalmente nuestro queridísimo Gustavo, con toda su enjundia, su bonomía, tiene una capacidad, una generosidad enorme, y la bondad y el buen trato de Alejandro, bueno, incomparable. Por eso, para ir finalizando, Gra, y tu tranquilidad, recordemos un poco dónde estamos parados, y en esto tiene que ver Martín. Cuando se activa el receptor de insulina, que es un receptor que se autofosforila en tirosina, se van a formar o se van a activar dos líneas. Una es sustrato receptor de insulina, que va a seguir toda una cadena hasta terminar en AKT, infosfenoxitol 3-quinasa, que va a permitir que el GLUT4 vaya a la superficie y que la glucosa ingrese a la célula. Pero eso no es todo. En el complejo RAS también va a haber, a través de la MAP quinasa, investigaciones de otra vía. Pero no todo termina allí. Hoy, hasta ahora, la patogenia de la diabetes de tipo 2 se había estudiado en el citoplasma. Y Martucci, en una científica del año pasado, presentó otro personaje muy importante, porque hoy también en la patogenia de la diabetes de tipo 2 se incluye al núcleo. Se incluye al núcleo y a los factores de transcripción, los FOXOS, en la patogenia de la diabetes de tipo 2. Este señor, Domenico Acili, que fue presentado como resumen, que le tocó a Martín hacer un resumen de algo tan complejo como son estos factores de transcripción, sobre los FOXOS, pero hoy sepan que Domenico Acili ha causado entonces admiración para todo el mundo. Creo entonces, para finalizar, traer lo que fue la estrella caminando con Gustavo por Barcelona en el último Congreso Europeo, dijimos, la estrella del Congreso fue el glucagón. Y fíjense lo que dijo el doctor Nock, Fred Nock. My good feeling glucagón. Impresionante. Impresionante porque el glucagón, frente a aminoácidos, se encarga de varios metabolismos, no solamente de los carbohidratos, sino tiene que ver con la lipólisis, la ureogénesis, la producción de glucosa. Si hay un hígado graso, puede existir hiperglucagonemia para poder mantener entonces esta lipólisis, la ureogénesis, la producción de glucosa. Y si no, pueden disminuir en caso de disminución de la función hepática. Y miren lo que hizo Nock. Hizo la pancreatectomía
de sus ratas. ¿Y saben qué apareció? El glucagón intestinal. Y hoy, en su entender, el glucagón intestinal tiene que ver con la hiperglucemia o la hiperglucagonemia que tienen o que existe en la diabetes de tipo 2. Por eso creo que estas cosas son highlights, son luces nuevas en la patogenia. Partimos de María Uccellerich. El caso de María Uccellerich permitió evidenciar lo que los maestros hacía tiempo investigaban, realizaban en la Argentina, por lo que esos estudios sobre diabetes recibieron 2 premios Nobel, el de Dr. Usai y de don Federico Leloir. Esos maestros fueron la raíz de un árbol fuerte, bello, que originó retoños en investigadores clínicos e instituciones para que personas con diabetes reciban la mejor calidad de atención. Hoy los cambios son tan veloces en los conocimientos que es dificultoso actualizarse, a pesar de los resultados alentadores en el tratamiento. No es una afección que se cure, es difícil de tratar y tiene alto impacto social. Eso es todo, amigos. Y aquí me tienen en mis recorridas por el mundo con gran cantidad de mis amigotes, entre los cuales algunos ya no están, como Gianfranco, bueno, con mi querido Pipu. Esta foto podría haberla puesto con Graciela, ella lo sabe. Aquí está don Rafael, está acá Jesse Roth, quien escribió los receptores. Jesse Roth describió los receptores con 4 casas. Miren con quién estoy aquí. Aquí está Ralph. Bueno, Nauk, Daniel Drucker. Mirá Martucho esta, para que no se crean que nosotros nos juntamos solamente con premios Nobel. ¿Te acuerdas con quién estamos ahí? Con el premio Nobel de Literatura. Y esto quería dejarles, y esto es el final. That's all, folks. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. ¿Retomamos? Hola, Pepe. Sí, acá estoy. Muchísimas gracias. No sé si se vio, pero acaba mi aplauso virtual. Y hace unos minutos, fuera, aquí en mi casa, se escuchaban los aplausos que se hacen todas las noches a las 21 horas para el equipo de salud. Y yo decía, eso también es para Pepe. Recién estaban tocando el himno nacional, no sé si escuchan. Tengo un vecino que pone Claro, el himno nacional a las 9 de la noche y aplaudan a los médicos. claro, y acá en mi casa de Caballito se escuchaban los aplausos. Querido Pepe, gracias por tanta sabiduría, gracias por tanta generosidad, gracias por compartir con nosotros que somos tus amigos, tus colegas y que te admiramos mucho todo este conocimiento. Yo agradezco de corazón tu presencia y agradezco a cada una de las personas que se han conectado. Hemos tenido 300 personas conectadas. Esto realmente es 300, Pepe. 300. Así que tu voz ha recorrido la Argentina e incluso gente del exterior. Bueno, con esto yo voy a dar las buenas noches, agradeciendo a todos, diciendo que para mí es un honor ser la presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, diciendo que este encuentro es virtual, pero acá en el corazón tengo calorcito porque los siento a todos juntos y que les agradezco de corazón que hayan podido participar y ser testigos de esta excelente disertación que nos ha dado nuestro amigo, el doctor Costa Gil, nuestro querido Pepe. Bueno, buenas noches, gracias y hasta la próxima. Adiós a todos.